El libro de los Hechos, capítulo 2, dice la bendita palabra del Señor en el versículo 1, en el versículo 47, perdón, dice de la siguiente manera. Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén. Hechos 2, 41 al 47. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean una vez más bienvenidos a este espacio de la mañana bajo la sombra del Omnipotente de hoy martes 28 de diciembre del año 2021. Bien, estamos en el marco del libro de los Hechos y nos hemos detenido en este capítulo 2 porque hay mucho que extraer y estamos en el contexto de la formación de la primera iglesia, de que fue el resultado de aquel evento importante del Pentecostés, seguido con la predicación de Pedro, donde habla acerca de la promesa, la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo que se iniciaría en el día del Pentecostés y se cumpliría en su totalidad en el milenio, el derramamiento del Espíritu Santo, donde dice que toda carne, toda carne, toda carne será llena del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, toda carne no es llena del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, toda carne no era llena del Espíritu Santo. Así que fue solamente el inicio, lo que predica Pedro cuando usa de Joel 2, donde habla de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. El Pentecostés fue solo el inicio. Algunos dicen que es el cumplimiento, no, fue el inicio de lo que vendrá en el día o el tiempo del milenio, donde ahora sí toda carne será llena del Espíritu Santo. Hasta ahora es un inicio, pero seguido a eso Pedro habla ahora de la resurrección de Cristo y usa también del texto o algunos textos, especialmente el capítulo 16 del libro de los Salmos, para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y todo esto trajo compunción de corazón, reargulló los corazones, exhortó los corazones, los llevó a reflexionar a los oyentes, y eso dio como resultado que se convirtieran 3,000 personas. Y estamos en el marco de lo que sucedió, cuál fue la reacción de esas 3,000 personas que se convirtieron al Señor. Y ya hemos hablado, recordemos un poquito, que lo primero que ellos, Pedro lo que da claridad es de preservar el fundamento de esa iglesia. Y el fundamento, recordemos, no era Pedro, sino el fundamento es Cristo, como más adelante lo explica el mismo apóstol Pablo. Pablo lo recordó por ahí en los Corintios, que el fundamento no era Pedro, sino que el fundamento era Cristo. Lo dice por allá en 1 Corintios capítulo 3, dice:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y Pablo lo aclara y dice, el cual es Jesucristo. Mire que no dijo Jesús, mire que no dijo Cristo, dijo el nombre completo, Jesucristo, es decir, Jesús, el nombre de Jesús, del Señor como Salvador, y Cristo como el Mesías enviado, ungido por el Padre, con la misión de venir a salvar la humanidad. Entonces no hay otro fundamento, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente a través de Jesucristo, hombre. Así que no hay nadie más, ni la Virgencita de Chiquinquirá, ni las hermanitas descalzas, ni el convento de las hermanitas carmelitas, nadie más pone otro fundamento para salvación a los seres humanos. Entonces el contexto aclara aquí cuando Pablo dice que no se puede poner otro fundamento, el cual está puesto, y es Jesucristo. ¿Y qué quiere decir el fundamento de Cristo? Pues quiere decir la predicación del Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo como único medio de salvación, es decir, en la obra de Cristo, su encarnación, su obra aquí en la tierra, su vida aquí en la tierra, su ejemplo aquí en la tierra, su muerte, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre, y la promesa de que un día volverá. Ese fundamento de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y eso traería convicción al pecador en el poder del Espíritu Santo, y será el único medio de salvación. El Espíritu Santo será quien guiará al pecador a entender, a reconocer que es pecador. El mismo Señor Jesucristo dijo acerca de eso allá en el aposento alto, dijo, cuando venga Él, el Espíritu Santo, el otro Consolador, Él dijo primero, dará testimonio de mí, y a renglón seguido dijo, y Él va a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo será el que se encargará de hacerle entender al pecador que está bajo el juicio de Dios. ¿Sí sabía usted? El pecador está bajo la ira de Dios. El que no ha recibido a Cristo está bajo la ira de Dios. Es decir, el que se muere sin Cristo, grave, yucas, ya no hay forma de salvarlo, ya no hay limbo, ya no hay al purgatorio, ya no hay. Ayer escuché por ahí una herejía tremenda donde alguien decía que la persona llega al purgatorio y dura allí 15 años, y que si le hacen 3 misas y algunas obritas, entonces logra pasar al otro lado de la salvación. Mire qué herejías tan bravas. Y a veces los cristianos también se tragan eso. Entonces, no, mi abuelita está desde el cielo ayudándome. No, ya grave, ya que murió. Ya los oídos muertos no pueden o escuchar, ya las narices muertas no pueden oler flores, ya nada, el que murió, ya chao, hasta luego, ya solamente de ahí para adelante le espera una eternidad. Entonces ese es el fundamento. El fundamento es que Cristo vino a salvar la humanidad. ¿Pero quién trae esa convicción? Pues el Espíritu Santo, nadie más. Eso no es que amanece un día con un arrebato de arrepentimiento, decir, hoy amanecí como arrepentido, yo no sé qué me pasó, qué sería lo que me comí anoche, que voy a amanecer arrepentido. No, eso solamente lo provoca el Espíritu Santo. Es más, el mismo Señor es el que atrae al pecador hacia sí mismo. El pecador decide, pero es el Señor el iniciador de esta relación, como dice el apóstol Juan. Nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Así que al Señor no le hacemos favores, ni le hacemos ningún mandado. Es decir, a veces nosotros decimos, gracias Señor que le creí, ¿no? ¿Qué haría usted sin mí, Dios? Mejor dicho, ¿cómo fuera de este mundo si yo no hubiera creído en Dios? No, hermano, al Señor no le hacemos favores. Todo es propiciado por Dios mismo. Ese es el fundamento es Cristo, su obra, lo que Dios hizo a través de Cristo para venir a salvarte, para venir a salvarme. Entonces, eso es lo que quiere decir poner el fundamento de Cristo. La predicación del Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo como el único medio de salvación. Ahora, con esto en mente, pues la nueva familia espiritual, es decir, aquellos que se habían convertido, aquellos 3.000 que habían sido compungidos, que habían sido confrontados con esta palabra que predicó el apóstol Pedro, pues se sintió impulsada inmediatamente a una manifestación, como ya lo hemos venido desarrollando, cuádruple en su vida.
Así que lo primero que ellos hicieron fue perseverar, perseverar bajo la guianza, lógicamente, de los apóstoles, primero en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, segundo en la comunión unos con otros, a renglón seguido en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos se mantuvieron firmes, perseverantes en la doctrina de los apóstoles, como dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ya hemos notado que los apóstoles habían sido escogidos precisamente para ser testigos, ya dijimos en días anteriores, juntamente con el Espíritu Santo como testigo de todo cuanto habían presenciado y oído acerca de la vida de Jesús, del gran Maestro. Y aquí los vemos, los vemos a estos apóstoles en el cumplimiento de esa misión, de ese encargo que les había dado el Señor Jesucristo en el aposento alto. Allá en Juan 15 les dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y en Hechos 5:32, un poquito más adelante, el apóstol Pedro está ante el Sanedrín, están siendo acusados por estar predicando a Cristo, cuál es el alboroto que está pasando en el pueblo, y Pedro, recordando tal vez las palabras de las instrucciones que había dado el Señor allá en el aposento alto, mire lo que dijo Pedro como respuesta al Sanedrín, es decir, a los líderes judíos. Les dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que de este encargo que se les había entregado a estos, surgieron pues allí prácticamente el mantenerse firmes en esta doctrina, en las palabras, los dichos del Señor Jesucristo, y ellos como testigos de estos acontecimientos. Pues ya habíamos hablado de que de estos empezaron a surgir pues los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, y que ahora nosotros participamos de ellos, lo conocemos como la doctrina apostólica. Y a estas enseñanzas, recordemos, ellos añadían todos los eventos, todas las profecías, todo lo que se había escrito en las Escrituras allá en el Antiguo Testamento, y que aún el mismo Señor Jesucristo, de alguna u otra manera, de cuando en vez, Él usaba de esas Escrituras para recordarle a los judíos. Aquí estamos en un contexto judío, no gentil, donde ellos tenían claridad de lo que decían las Escrituras. Por eso el Señor constantemente les decía: como está escrito de mí, como dicen las Escrituras, como dicen, y citaba las Escrituras. Y los discípulos de aquí en adelante, no solamente recapitulan todo aquello del Antiguo Testamento, sino ahora todos los dichos, la obra de Jesús, para entregarnos a nosotros lo que conocemos como los evangelios. Toda la vida, porque ¿qué hablan los evangelios? Pues hablan y narran acerca de la vida, los hechos y los dichos, inclusive de Jesús. Así que ellos pues usan de eso, hablan de las profecías que hablan claramente del Mesías que ellos tanto esperaban, del siervo del Señor. Aún hablan también del cómo los profetas como Isaías habían hablado acerca de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Hablan aún del nacimiento de Cristo, allá como lo dice Miqueas 5:2, y dónde nacería. Todos estos eventos ellos los tenían muy claros. Por eso Pedro tal vez no se le dificultó cuando estaba predicando, cuando se levanta a predicar el primer sermón cristiano evangélico. Cuando Pedro se levanta a predicar, usted no lo ve sacando un mensaje con hermenéutica, homilética, puntos transitorios, puntos principales, subpuntos, sacando una Biblia. Pedro tenía la palabra aquí porque era prácticamente una de las tareas que ellos tenían que tener como buenos judíos, es decir, tener la palabra oral y tenerla reservada en la mente. Entonces Pedro, mire cómo cita aquí a Joel, Pedro cómo cita los salmos para poder sustentar su predicación allí después de ese acontecimiento del Pentecostés, y para que esto haya traído tremenda exhortación a sus oyentes,
pues no era otra cosa más que la palabra añadida o la palabra acompañada mejor con el Espíritu Santo. Entonces aquí cuando nosotros oramos por nuestras familias, Señor, convéncelo de pecado, hermano, el Espíritu Santo no lo va a convencer al pecador solamente orando. Solamente por tu oración, el Señor no va a convencer a tu familiar. No solamente ore y, ay, voy a meterle un ayunito de 8 días por mi familiar, a ver si se convierte. No, mi querido, si no le predicas, grave, no pasa nada. Por más que te revientes orando, por más que le metas ayunito, por más que quieras añadirle cosas, hermano querido, si no hay predicación hablada, de la palabra hablada, que es la palabra que quien confronta al pecador con el Espíritu Santo, que es el que trae la convicción al pecador, hermano, no sucederá nada. No sucederá nada. El Espíritu Santo siempre tomará la palabra predicada para poder traer convicción al pecador de que es pecador, de que el Señor ya vino a morir por sus pecados y de que hay un juicio que le espera. Eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hace nadie más. Nosotros hemos invertido el orden, porque somos nosotros quienes queremos convencer a la gente. ¿Sí nota? Nosotros, yo tanto que le he hablado y nada que se convierte este muérgano, todo tanto que yo le hablo y tanto que le digo y nada que lo convenzo. Hermano, eso no es su tarea, ni mi tarea, ni la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia no es convencer a nadie. Mi tarea aquí en estos medios no es convencer a nadie. Mi tarea es predicar y el pecador será el que tomará una decisión después de que el Espíritu Santo tome la palabra predicada y lo convenza, y el pecador tomará una decisión. Aquí nuestro trabajo no es traerle muñequitos ni títeres para que usted se convenza. No, hermano querido, mi trabajo es predicárselo y decírselo y usted tomará una decisión. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, pues ellos es lo que hacen. Y Pedro más adelante, hablando, citando del Antiguo Testamento, cómo hablaba del Mesías y de lo que él tenía claro y de lo que predica y de lo que sustenta ahora la doctrina en la cual se debe mover de aquí en adelante la iglesia naciente, pues mire nada más y nada menos cómo lo explica el apóstol Pedro más adelante en una de sus cartas. Recordémoslo, allá en primera de Pedro 1, Pedro mismo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, es decir, investigaron, diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando, es decir, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los mismos ángeles. Qué privilegio tan grande el que tiene usted y el que tengo yo, que el Señor nos haya confiado el Evangelio. Hermanos, los mismos ángeles quisieran tener lo que usted y yo tenemos. Los mismos ángeles quisieran salir a los parques, a predicar a las plazas, a las calles, hermano. Los mismos ángeles están que se predican, pero a ellos no les fue otorgado ese privilegio que tiene hoy la iglesia. ¿En qué más perseveraban estos? No solamente en esa doctrina, estoy aquí aprendiendo haciendo un recorderis. Perseveraban en la comunión, dice en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ya hemos explicado que esta palabra comunión viene del original griego koinonía, o sea, todo aquello que dos o más personas tienen en común, siendo la base aquí de la unión que existe entre esas personas que tienen algo en común. Eso es lo que se conoce como koinonía. He aquí, entonces, uno de los aspectos aquí más característicos de aquella nueva experiencia, de estos 3,000 que se habían convertido, que se produjo allí en el día del Pentecostés. ¿Qué lo llevó a estos? ¿Qué los impulsó a estos? No solamente a perseverar
en lo que habían aprendido de los apóstoles, en lo que estaban aprendiendo en la doctrina cristocéntrica. No solamente ellos estaban perseverando en eso, en cuidar, en mantener esa doctrina, sino que ahora estaban perseverando en la comunión unos con otros. Y esta es la palabra favorita de del apóstol Pablo, para describir de alguna manera la unidad que debe haber entre los creyentes, y Pablo la emplea por allá en Primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 9. Él dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la común unión, es decir, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y ya lo explicamos por qué. ¿Qué fue lo que los impulsó a estos? Cuando estos se sintieron compungidos a través de la predicación de Pedro, dijeron: se perdió toda esperanza de salvación. Perdimos toda esperanza de comunión con nuestro único Dios, como nos lo habían enseñado allá en Deuteronomio. Perdimos toda comunión con nuestro Padre. Nosotros creíamos que era simplemente por ser descendientes de Abraham y de participar de los sacrificios que ya éramos salvos y teníamos comunión con Dios, pero ahora hemos entendido que hemos matado a nuestro único medio de salvación, que fue el Mesías que nos fue enviado. Estamos compungidos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero esto reaccionó en que había una solución para volver a restablecer la unión con el Padre, y esto produjo que, así como se habían restaurado en la comunión con el Padre, pues la manera de replicarlo ahora sería evidenciándolo en la comunión unos con otros. ¿Sí me hago entender? El Señor había restaurado su comunión, su relación con Él y con ellos, y ahora esto tocaba replicarlo. Esto no podía quedar así nomás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que demostrarlo, de que hemos tenido una comunión con el Padre, y la comunión ahora la vamos a expresar entre unos y otros. Por eso el mismo apóstol Juan, más adelante por allá también en una de sus cartas, él escribe y dice: si decimos que tenemos comunión con el Padre, con Cristo, pero estamos en tinieblas, es decir, estamos entre envidias, odios, resentimientos, celos ministeriales, no puedo ver al hermano, dice que mentimos. ¿Sí nota? Entonces, hermanos, no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. El mismo Señor dice: no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado, hermano. Usted no puede llegar a la iglesia y decir: es que yo solamente vengo a buscar a Dios. Yo no hablo con nadie, no me meto con nadie. Yo no, porque eso, mirar al hombre, eso es idolatría. Y la Biblia dice que maldito el hombre que mira al hombre. Yo más bien busco a Dios, y yo solamente vengo a concentrarme con mi Dios. Y hay gente así, hermano, en los templos, hermano, no hablan con nadie, y uno no sabe si es que están enfermos, tristes, aburridos, piedros, no sé qué les pasa, hermano, porque no hablan con nadie, hermano, no saludan a nadie, hermano, a uno con la mano estirada. Yo, que participé en diaconado 17 años, doy cuenta de eso. ¿Cuántas veces lo dejaban a uno con la mano estirada, hermano? Y uno decía: ¿qué le pasó al hermanito? ¿Qué trae? Bueno, el problema no era cómo entrara, el problema era cómo salía. Si salía igual como entró, uno decía: uy, allá adentro no pasó nada. Entonces, mire que sí nota eso. Entonces, hermano, fuimos llamados a la comunión unos con otros, y nosotros, hermanos, parece que invertimos el orden. Parece que nosotros malentendimos el texto. Fuimos llamados a mordernos unos con otros. No, hermano, ese no es el llamado. Pablo lo aclara. Por eso Primera de Corintios él dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de eso? Que la comunión es la comunión que hay entre el Padre y el Hijo y los creyentes y el Hijo, y el Hijo y los creyentes y el Padre. Es una común unión, como él mismo lo ora allá en Juan 17, donde dice: Padre, yo pido, yo deseo que estos sean uno, como tú y yo somos uno, que estos sean uno. ¿Sí nota? Es decir, una sola unidad, hermano querido, como pueblo de Dios, Somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo universal, y sin embargo, hermano querido, todavía hay competencias ministeriales entre pastores, a ver quién tiene la iglesia más grande, la más rimbombante, la más bonita. Hermano, todavía hay peleas entre eso. Hermano, qué bueno que nosotros, los del pueblo de Dios, tuviéramos esa unidad. ¿Cómo impactaríamos este mundo, hermano querido? Sin embargo, el mundo nos ve desmembrados, hermano, como cuerpo de Cristo. Dios nos ayude. ¿En qué más perseveraban estos? Dice en el versículo 42, dice: y perseveraban en el partimiento del pan.
en el partimiento del pan, y es el empleo de esta frase aquí, se ha explicado de diversas maneras. Primero, que se trata de las comidas normales de la nueva comunidad, es decir, ellos participaban de la mesa. Inclusive más adelante en Hechos 6, los apóstoles están tan ocupados atendiendo ese oficio que dice, no es justo, no es justo que ellos estén descuidando la oración y la predicación, porque a eso fueron llamados, por estar, hermano, allá remangados atendiendo las mesas. Busquemos hombres que sean llenos del Espíritu Santo, que sean hombres de fe, que sean hombres de testimonio, y los vamos a poner a que hagan ese oficio. Entonces mire que más adelante ellos buscan personas para que hagan ese oficio, mientras los apóstoles se dedican a la oración y a la predicación de la palabra. Mire que cada uno cada pollito en su cajita, cada uno en el rol que le corresponde. Dice Pablo que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno tenemos una función específica, hermano querido, dentro del cuerpo. A veces ese es otro de los errores que cometemos, hermano. Estamos a veces haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Es que a mí me gusta estar aquí porque es que aquí me siento bien. Es que aquí es donde están mis amigos. No, hermano querido, aquí no se trata, la obra de Dios no se trata donde yo me sienta bien, donde yo me sienta cómodo, ni donde estén mis amigos. Porque uno a la iglesia no va a ser amigos, hermano, uno va a ser a servir al Señor. Si nota, uno no va a hacer allá grupos, parches, hermano, allá uno va a servir al Señor. Y hermano, y el hecho de que a veces el Señor nos mande a hacer cosas que no querramos hacer, no significa que esa sea la voluntad del Señor. Y por lo general siempre será así. A veces el Señor lo manda a uno a hacer cosas que uno no quisiera hacer. Cosas imposibles, cosas que uno no... ¿Por qué? Porque se trata de Dios. Porque a veces, hermano, no hay por sentado que si usted está haciendo algo para Dios porque le gusta hacerlo, ojo con eso, revise, hermano, ¿estás haciendo en tu comunidad lo que Dios te pidió que hagas? ¿O simplemente lo estás haciendo porque tocó tapar el hueco allá y tú tienes el don o el talento? ¿O simplemente porque alguien te lo dijo? ¿O simplemente porque te gusta estar ahí? Hermano, ojo con eso. Hay que estar justamente donde el Señor quiere que seamos útiles, efectivos, eficaces, hermano, en su obra, hermano querido. ¿Qué tal que la mano un día se levantara con las ganas de caminar? ¿O qué tal que el ojo un día se levantara con las ganas de hablar? No, cada pollito en su cajita, cada miembro dentro del cuerpo, en el lugar correspondiente donde Dios lo pueda usar, hermano querido. Entonces mire que aquí cuando se habla precisamente de que perseveraban en el partimiento del pan, pues vemos aquí que participaban de eso, de comidas normales, es decir, habían alimentos tal vez para las personas más necesitadas de la iglesia, y habían personas que se encargaban de eso, pero eso hacía que de alguna manera trajera comunión, que trajera ese amor ágape entre ellos. Más que lo que iban a comerse, más que el alimento, era el hecho de perseverar en esa coinonía, en ese amor ágape, en esa relación, en esa participación. Recuerda que hablamos que la palabra coinonía también se deriva de la palabra participación, también se deriva de la palabra no solamente participación, sino comunión, y la palabra comunicación. Entonces yo creo que era la excusa allí en esas cenas, en esas comidas, para conversar, para participar, para compartir, que también tiene que ver con la coinonía. Es decir, todo eso se hacía allí en el evento de comer. No solamente iban a comer allí y corran para su casa, sino que había algo mucho más allá a través de esas comidas. Sin embargo, allí también se trata de ese ágape donde se recuerdan, porque la tendencia posible era de pronto a olvidar que el Señor les había encargado allí en el aposento alto un evento. Les dice, y surgió precisamente de una comida. Están en la participación de la cena pascual, y el Señor allí se le ocurre allí pues establecer el nuevo pacto, el pacto en su sangre, y toma allí un pedazo de pan, toma allí la copa que tiene el jugo de la vid, y allí con esos elementos Él establece el nuevo pacto y les da una orden a sus discípulos. Dice, hagan todas las veces, hagan esto hasta el día en que yo vuelva a comerlo con ustedes. Háganlo, ya cada vez que lo hagan están recordando mi muerte, mi crucifixión, pero también tendrán la esperanza, están recordando la esperanza de que un día también vendré a participar de la mesa con ustedes. Es decir, no lo volveré a beber hasta el día en que vuelva a beberlo con ustedes. Es decir, esto había quedado como norma, esto había quedado reglamentado como una norma, recuerde,
por parte del Señor. Entonces ellos participaban de ese ágape, pero a renglón seguido aprovechaban la ocasión para recordar ese magno momento, es decir, y lo llamaban participar de la cena del Señor o participar de la mesa del Señor. Eso lo hacían ellos allí y participaban desde el momento en que se establece la iglesia en Jerusalén. Pero el hecho de colocarse la frase entre varios aspectos fundamentales de la iglesia también se determina aquí como la cena del Señor o como la mesa del Señor, dando alusión no a la comida que se iban a comer estos, no a los alimentos normales, sino al evento que el Señor había establecido allá en el aposento alto. Ellos deberían continuar con esto. Es la celebración conmemorativa por Cristo en la noche que fue entregado. Ahora observemos también que ellos perseveraban no solamente en la doctrina, no solamente en la comunión, no solamente en el partimiento del pan, haciendo alusión, recuérdenlo, no solamente a lo que ellos comían como alimento normal, sino la excusa más bien para participar del ágape, pero lo remachaban con la participación de la conmemoración de la cena del Señor o la mesa del Señor, que había quedado establecido como un acto conmemorativo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esto se sigue practicando dentro de nuestras comunidades cristianas. Eso no ha salido. Hablábamos que posterior a esto se fue empezando a perder esta coinonía. En cierta manera ya se fue perdiendo todo esto, es decir, empezó a entrar la carnalidad a los hermanos y tristemente ya dejaron de compartir, de perseverar en el compartir, de perseverar hasta en la doctrina, porque unos siglos más adelante empezaron a permitir que entraran a la iglesia las herejías, que entrara la política, que entrara el mundo a la iglesia, y empezó el desorden hasta que vino Lutero a poner la casa en orden de nuevo. Sin embargo, en lo que sí se ha preservado, lo que sí ha perdurado en el tiempo hasta el día de hoy, es la mesa del Señor o la cena del Señor, que hasta el día de hoy nosotros la recordamos, nosotros la celebramos. Entonces, ¿ahora en qué más perseveraban esto? Ellos perseveraban, dice, en las oraciones, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, era la parte, y sigue siendo hasta el día de hoy, la oración es la parte, oiga lo que voy a decir, es la parte vital de toda verdadera iglesia. Hermano, desafortunadamente es uno de los ministerios menos visitados dentro de nuestras comunidades evangélicas, el ministerio de oración, el ministerio de intercesión. Qué tremendo, Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe que en la oración hay poder y que la oración es poderosa, y ya lo hemos repetido. Es poderosa, ¿por qué? No por quien ora, ni por la hora en que se ora, ni por la forma en que se ora, ni por la elocuencia de quien ora. La oración es poderosa por a quien se ora. ¿Sí me hago entender? Por eso es poderosa. Por allá el Señor lo enseñó, allá en Mateo, cuando enseñó la oración modelo, dijo, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, y tuyo es el reino. ¿Sí nota? Entonces la oración es poderosa, pero no por la hora, ni la forma, ni la manera como se ora. Es poderosa por a quien se ora. Y si la iglesia entendiera del Señor el poder de la oración, como dijo un predicador conocido, hermano, la iglesia no querrá hacer otra cosa más que mantenerse hincada, postrada de rodillas delante del Señor, hermano. Qué tremendo, es la vida de la iglesia, la oración, es el ministerio escondido, lo llamo yo. A veces nosotros llamamos al liderazgo de nuestras comunidades como las columnas de la iglesia. Decimos, miren las columnas de la iglesia. Pero hermano querido, en una columna, si no hay zapatas, que son unos huecos que se hacen para que sostengan la columna, hermano, pues la columna se vendría al piso con toda su estructura.
El ministerio de intercesión es el ministerio escondido, el que nadie quiere ver, el menos apetecible dentro de nuestras comunidades, pero es el que sostiene a las mismas columnas, porque la oración sostiene ministerio, la oración sostiene vidas, la oración sostiene familias, la oración sostiene países, sostiene gobiernos, hermano querido. Por eso la invitación siempre en la Biblia es: oren sin cesar, no desmayen en orar, oren siempre. Y el Señor fue el primer modelo de oración, hermano querido. El Señor no hizo nada por su propia cuenta, aún hasta para ir a la cruz. El Señor empleó los últimos minutos de su vida para ir a orar, hermano, para ir a decirle: Padre, yo estoy aquí muy confundido, yo quisiera no ir a la cruz, yo no quisiera, pero entonces que se haga como tú quieres y no como yo. Mire todo lo que sucede en esos espacios de oración. Hubo un discípulo que estaba poniéndole cuidado a Jesús cómo oraba y esperó que terminara de orar, dice en Lucas 11. Esperó que hasta que no terminó de orar, no lo interrumpió. Ese discípulo, me imagino que le tocó esperar toda la noche, esperando que Jesús terminara de orar. Y cuando terminó de orar, fue y le dijo: Señor, enséñanos. Mire que sin querer queriendo ya estaba orando, porque toda oración no es una intercesión. Hay oraciones de petición, de acciones de gracias, de confesión, de todas esas cosas. Pero toda intercesión sí es una oración. Y mire que este discípulo, sin pensarlo, sin darse cuenta, ya estaba orando. ¿Por qué? Porque le dice al Señor, tan pronto termina de orar en Lucas capítulo 11, le dice: Señor, enséñanos. Él no pidió por él solamente, como hacemos nosotros: dame, dame, dame. Él dijo: Señor, enséñanos a orar. Si nota, ya estaba intercediendo, ya estaba orando. Entonces, mire qué tremendo el poder que hay en la oración. Ellos podrían haber perseverado, óigame bien, ellos podrían muy bien haber perseverado en la sana doctrina, en la buena comunión, en el partimiento del pan, y son todos elementos importantísimos, como ya lo hemos visto. Pero todo aquello no hubiese tenido ningún sentido, hubiese quedado totalmente anulado si los creyentes no se sintiesen impulsados a elevar su corazón a Dios en oración. ¡Qué tremendo! Si no hubiesen tenido como principal elemento la oración, lo que hubiese sucedido de ahí en adelante no hubiera tenido sentido, mi querido. Si no hay oración, no hay nada, mi querido. Y ya hemos hablado tanto de la oración, que la oración no es el raspa y gana, no es el lo quiero, lo pido, lo obtengo, no es el torcerle el brazo a Dios a mi favor. No, la oración es precisamente para hacer, oígame bien lo que voy a decir, la oración es para ser uno con Dios en su voluntad. Eso es la oración, ser uno con Dios en su voluntad. Yo no voy a Dios para que me dé, voy a Dios para que me indique qué hay que hacer, qué es lo que Él quiere que yo haga, y me alineo en sintonía con lo que Él está haciendo en el lugar donde yo estoy y lo que quiere hacer en mi vida y a través de mi vida, y me alineo con eso y me levanto de ese rato de oración y voy y obedezco lo que Él me dice que haga. Hermano querido, no ore a menos que usted no esté dispuesto a obedecer. No lea la Biblia a menos que no esté dispuesto a obedecerla. Porque si usted no está dispuesto a obedecer cuando ora, cuando lee la Biblia, hermano, no le sirve de nada. De nada, de nada, de nada. Estos pudieron haber guardado la sana doctrina, tener buena comunión, estar bien en el partimiento del pan. Pero si no había oración, no había nada. Nada es nada, mi querido. ¿Sí nota? Qué tremendo eso. En la oración, hermano querido, es donde prácticamente, hermano, estamos en sintonía con el Señor. Y si los creyentes no se sienten impulsados a elevar su corazón al Señor, pues entonces no hay nada. Mire cómo lo llamó el apóstol Pablo. Pablo en Filipenses 4:6 dijo: por nada estéis afanosos, por nada. Sean conocidas tus peticiones delante del pastor para que él ore por él.
Tráigame una lista de oración, le dijo. No, señor. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y el Señor inmediatamente abre los cielos, como dicen algunos por ahí, y empiezan a llover bendiciones sobre usted, y todos esos pedidos empezarán a venir. No, Pablo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo más adelante empieza a decir, y sé vivir en cualquier situación. ¿Dónde lo había aprendido? En la oración. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Y más adelante, por allá en el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses, saca ese himno nacional de los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no todo. Hermano querido, y fuera de eso, hermano querido, óigame bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y léase por ahí Palabra de Dios para Todos, que es una versión un poquito más dinámica, dice un poquito más claro, dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier situación. Entonces la oración, hermano querido, no raspa y gana. ¿Qué es la oración? Te reviste de poder para hacer frente a cualquier situación. Uno no sabe con qué nos vamos a encontrar en este día, 28 de diciembre del año 2021. No sabemos qué nos espera, qué retos, qué situaciones. Hermano querido, y si no hay oración no hay nada. Si no hay oración no hay nada. Yo estuve a punto de retirarme del Señor, de pasarle mi renuncia al Señor muchas veces. Pero le doy gloria al Señor que duré 12 años en el templo orando todas las mañanas. Todas las mañanas era mi rutina. Todas las mañanas en el templo, con 2, con 3, con 1, solo, como fuera. Todas las mañanas sagrado allá. Por 12 años. Y hermano querido, eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Porque muchas veces tuve la intención de volver atrás. De decir, no quiero nada más con esto. ¿Ah? Qué tremendo el poder que hay en la oración ahí, hermano querido. No por lo que el Señor da, sino por lo que el Señor hace. Porque el Señor está más interesado en hacer en ti que en darte lo que tú le pides, no queriendo decir que tu pedido no sea importante para el Señor. Pero Él está más interesado en hacer en el quien ora que en darle lo que ora. Eso, la oración, hermano. Ojalá podamos hacer un tallercito bien bonito acerca de la oración, porque de eso sí tengo harta tela que cortar. Pero avancemos, hermano, avancemos. Así que no hay que pensar, no hay por qué pensar en formatos, estructuras de oraciones que se repitiesen aquí en común, pues la vida de la iglesia se caracterizaba sobre todo por la abundancia del poder espiritual. Era una iglesia poderosa, una iglesia naciente, una iglesia de oración, una iglesia de búsqueda. Y podemos estar seguros de que las palabras brotaban, inclusive posiblemente espontáneamente, de los corazones llenos del poder del Espíritu Santo, mi querido. ¡Qué tremendo! Para nosotros los predicadores, le voy a dar un secreto. ¿Sabe dónde salen los mejores mensajes, las mejores predicaciones? ¿Sabe de dónde salen? No salen tanto de la exégesis ni de la homilética, y por supuesto que hay que hacerla. ¿Sabe de dónde salen los mejores mensajes para predicar los domingos en la iglesia? De las rodillas, mi querido, de las rodillas, de esos tiempos allá en lo secreto, hermanos, donde salen y afloran los mejores mensajes, hermano, para predicarlos los domingos con poder, hermano. La liturgia empezó a corresponder más bien a épocas posteriores. Ya los ritualismos, las formas, los modismos, cómo era que hacerlo, eso empezó a resurgir después. Pero eso trajo más enfriamiento a la iglesia que poder. Créame, eso trajo más, porque entonces ya los hermanos empezaron a hacer dogmas. Es que aquí hay que orar de rodillas, es que es con las manos levantadas, es que es a las 4 de la mañana, es que no. Y nos empezamos a inventar un poconón de cosas, hermano querido, que no tienen ni sentido. La oración es algo como esto. La oración es práctica. ¿Qué quiere decir que es práctica? Que es cotidianidad. Es decir, la oración es vida. Es la vida misma, no es una actividad ritualista ni religiosa. Es práctica.
Cuando yo entendí que la oración era práctica, empecé a romper esos moldes. Porque yo también cuando entré a una iglesia cristiana me empezaron a enseñar moldes. Usted tiene que orar a las 4 de la mañana. Usted tiene que orar de esta manera. Usted tiene que hacerlo así. Usted tiene que hacerlo así. Y eso me trajo más carga que bendición. Para mí no podía orar y eso me trajo frustración inclusive. Pero cuando yo entendí que la oración era práctica, una relación práctica, o mejor, lo voy a decir de esta manera, que la oración es la expresión de mi relación con Cristo, que es práctica, inmediatamente entendí, ¿es práctica? Oh, wow. Entonces dije, esto no es de formalismos, esto es de relación, de unión, de comunión con el Padre. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta tomarme un café. Y entonces a partir de ahí empecé a levantarme, ducharme, ir y prepararme un exquisito café y decirme, voy a tomar un tinto con mi Señor. Salud. Empecé a entender que es práctica y a disfrutar y a gozarme esos tiempos con el Señor, hermano querido. Porque no es formalismo, no son rituales estructurados, mecanizados, impuestos, no son dogmas. La oración es la expresión de tu relación con Cristo. Así que una persona de oración se conoce, no necesita estarlo ventilando. No necesita usted estarle diciendo a todo el mundo que ora por él. Hermano, eso se conoce. Una persona de oración se conoce como también se conoce una persona que no ora. Una persona que sirve en las comunidades cristianas, de los ministerios de liderazgo, se conoce cuando un líder ora y cuando no ora. Eso se refleja en el servicio. ¿Sí sabía usted? Eso se conoce, hermano. Usted no necesita tener tanto discernimiento. Usted uno ve cuando un líder que está sirviendo allá un domingo ha orado. Es hombre de oración o mujer de oración. Uno dice, o uno dice, esto es mecánico, esto es puro humano, esto es pura carne. Eso se conoce. Así que, hermano, que Dios, los dogmas, los formalismos, todo esto empezó a surgir después. Y esto trajo más perjuicios a la iglesia que bendición. Porque ya entonces todo se empezó a estructurar. Y empezamos a formar dogmas, y empezamos a formar formalismos y todo esto en la oración. La liturgia empezó a corresponder precisamente después, cuando parecía necesario poner palabras. Óigame esto, poner palabras en los labios de los cristianos reunidos para el culto. De ahí empezaron a surgir de pronto, levante las manos, baje las manos, bata las manos, aplauda, hermano querido. Esto no debería existir dentro de nuestras comunidades evangélicas cristianas. Esto debe aflorar de nuestra relación con Cristo, hermano. Usted los domingos debe llegar al templo, hermano, a danzar, a alabar al Señor, a orar por otros, hermano bendito. Allá dice, voy a orar por este que está llorando, voy a orar por aquel, voy a orar por este fulano. Espontáneamente, hermano, dejarse usar por el Señor. Pero ¿qué vemos tristemente los domingos en nuestras comunidades? Témpanos de hielo parados ahí. Y el que está dirigiendo tiene que estar diciendo, levante las manos, baje las manos, aplauda, ría. Hermano querido, ¿qué es eso? No que no somos robots que nos tengan que manejar. Hermano, eso debe aflorar. Nadie se lo tiene que decir a usted, hermano. Usted debe estar allí. Es la expresión de su relación con Cristo. Usted inmediatamente se deja usar por el Señor. Si el Señor le dice, vaya, ore por esa mujer, vaya, ore por ese varón, vaya, ore por ese niño, vaya, coge y ore por él. Hermano querido, en nuestra comunidad a usted no se le va a prohibir. Al contrario, hermano, ojalá fuera así, que nuestros cultos fueran así, con orden lógicamente, pero espontáneos, hermano, que no tuviéramos que estar ahí con tanto mecanismo, hermano. Nos hemos estructurado, nos hemos mecanizado, es decir, a veces limitamos inclusive el poder del Espíritu Santo, porque decimos, no, es media hora para esto, media hora para esto, media hora para esto, y el Señor dice, no, chino, yo así no funciono. Estos andaban horas orando, clamando al Señor. Estos no oraban media hora, hermano. Estos era gente de oración. La iglesia primitiva, no dice la escritura, perseveraban en la oración. Perseveraban. Era oración de oración, hermano. No era cualquier cosita. Era oración, hermano. No era rezanderos. Era oración. Así que la liturgia empezó a corresponder a épocas posteriores cuando parecía que era necesario colocar palabras en los labios de los creyentes que se reunían en los cultos. ¿Por qué? Porque empezó la frialdad en los corazones. Y esa frialdad impedía que brotaran los deseos reales del corazón.
y que verdaderamente hubiesen súplicas, digámoslo así, con fuego, con candentes, con acciones de gracia delante del Señor, es decir, oraciones de poder, mi querido. Qué bueno que podamos volver a esos tiempos, hermanos queridos, de oración perseverante, persistente, donde no estructuremos todo para ver qué vamos a orar, sino que demos libertad al Espíritu Santo, hermano querido, que nos tome y haga como quiera en nuestras comunidades. ¿Cuántos milagros querrá hacer el Señor? Ya no, hoy no se ven iglesias de poder, donde se vean milagros, donde se vean sanidades, donde se vean liberaciones, donde se vea libertad en los cautivos, donde se vea verdaderamente conversiones, donde se vea el poder del Espíritu Santo moviéndose dentro de nuestras comunidades. Eso ya no se ve. Eso ya no se ve. Ya estamos tan enmarcados, tan encasillados, que lo único que vemos es más de lo mismo. Más de lo mismo cada 8 días. Y mucha gente, como viene, se va para sus casas. Dios nos ayude, mi querido. Miremos aquí en el versículo 46 acerca de las reuniones en el templo. Dice, y perseverando, miren esta otra vez la palabra, y perseverando unánimes, cada 8 días, cada día, ¿sí nota? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué tremenda manifestación del Espíritu Santo en estos. Nos parece extraño a primera vista que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo, además de comer y partir el pan en las casas. ¿Sí oye? Dice templo y dice casas. Y nosotros leemos estos pasajes conocidos ya los conocemos. Y el mensaje del escritor a los hebreos, como también el significado de la destrucción del templo, todo eso lo conocemos. Todos esos eventos los conocemos. Estos no los conocían. Estos no sabían nada de eso. Intentamos guardar nosotros la perspectiva histórica de lo que conocemos. Todos estos eventos los conocemos. Es más, además comprendemos el mensaje de la esperanza, de la vida nueva por medio del resucitado y de estos primeros discípulos aquí. Toda esa historia nosotros la conocemos, pero estos no tenían nada de lo que nosotros conocemos. Aún se habla de el mensaje de esperanza y vida por medio de Jesucristo que se dio primeramente a esta comunidad. Estos recibieron esto y ellos consideraban como buenos judíos que habían reconocido a Jesús como su Mesías. Era lo que los impulsaba a perseverar en lo que hemos hablado, que perseveran, en lo que dice el texto, que perseveran. Y siendo aún un misterio no revelado para estos, la formación de la iglesia aquí por medio de los salvos más adelante entre judíos y gentiles, mucho más adelante, les parecía muy propio allí que se reunieran en los amplios atrios del templo, siendo un lugar predilecto para estos. Dice que perseveraban cada día en el templo. El recinto aquí de los atrios del templo se llamaba así a las columnas que estaban en el templo, que se llamaba las columnas de Salomón, se le conocía como eso, y a eso se le conocía como los atrios. ¿Y qué eran los atrios? Los atrios eran una especie de patios abiertos situados precisamente a la entrada del templo, y allí la gente todos los días, toda esta nueva comunidad de creyentes, todos los días perseveraban en oración, Así que ellos recordaban el ejemplo que les había dejado su Señor, el ejemplo que les había dejado su Mesías, el ejemplo que les había dejado el Maestro, y quizás de alguna manera pensaban que ellos habían de presenciar el cumplimiento inclusive de la profecía de Malaquías. En Malaquías 3:1-2 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparó el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor,
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego y purificador, y como jabón de lavadores. Así que estos pensaban de alguna manera que ellos de alguna manera recordaban esta promesa, esta profecía de Malaquías, y ellos recurrían al templo, perseveraban en búsqueda del Señor, y con la esperanza inclusive de que algún día se cumpliera esta profecía y el Señor se apareciera allí en el templo. Era hambre y sed de verdaderamente de Dios, anhelaban la presencia del Señor y que ellos estarían allí para darle la bienvenida a ese Mesías como cumplimiento a la profecía de Malaquías. ¡Qué tremendo! ¿Anhelamos nosotros al Señor así? ¿Lo anhelamos así? ¿Estar con Él? ¿O simplemente venimos como el raspaigana que me deme, Señor, y si no me da me pongo bravo y no vuelvo a orar? ¿Será que sí hay ese anhelo ferviente dentro de nuestras comunidades evangélicas cristianas? ¿Será que sí hay esa sed por el Señor, esa hambre por el Señor, donde anhelemos verle? Estos tenían esa esperanza. Ellos se agarraban de las profecías, como en este caso la de Malaquías, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo. Y estos iban al templo. Hay una profecía de Malaquías que nos dice que en cualquier momento va a aparecer el Señor. Vamos a ver. Y anhelaban, y yo me imagino esas oraciones de estos allí en ese templo. No eran oraciones... No, eran oraciones fuertes, fervientes, llenas de fuego, hermano querido, perseverantes. Qué bueno, hermano, que pudiéramos volver a esos tiempos. ¿Cómo serían nuestras comunidades de poderosas? Repito esto. ¿Cómo serían nuestras comunidades de poder, hermano, si hubiese oración en nuestras comunidades? Los judíos eran estrictos en cuanto al cumplimiento rígido de la ley, según la tradición de los ancianos le llamaban ellos, pero a la vez eran amantes de la discusión religiosa inclusive, y no impedían la formación de asociaciones llamadas allí en este caso Haburash. ¿Qué era el Haburash? El Haburash era una comida de confraternidad del judaísmo tardío, y de ahí se originaba también el nombre ágape. ¿Sabía usted? De ahí es donde nace el nombre ágape. Es decir, ellos, los judíos ortodoxos, se reunían a participar de la mesa también, a tener discusiones acerca de Dios, a tener discusiones acerca de las Escrituras, y de allí surge, en medio de esa comunión, en medio de esa comunidad, en medio de esas reuniones, surgía todo esto. Era una fiesta, digámoslo así, de amor de los primeros cristianos. Una cena comunitaria celebrada en marco de la cena del Señor. Dice que participaban en las casas, en el templo. Es decir, el Haburash fue observado por Jesús también con sus discípulos. ¿Dónde? En el aposento alto. Eso era un Haburash, donde la gente se reunía no solamente a comer, sino a meditar acerca de las Escrituras. Y usted por eso nota a Jesús allí hablando del Espíritu Santo, hablando acerca de Él, dándome algunas instrucciones. Allí con lo suyo, no están todos callados comiendo, no, como sucede algunas veces en nuestras comunidades. Todo el mundo callado mientras comen, no. Estos empezaban a tener allí cierta comunión alrededor de las Escrituras. Había un compartimiento, había una comunión, había una coinonía. Eso se le conocía como el Haburash, y da inicio a lo que conocemos como el amor ágape. Era algo interesante. Por aquel entonces, para los judíos mismos, los nazarenos, como lo llamaban despectivamente, constituían otra secta más dentro del judaísmo que seguía las enseñanzas de su Jesús. Ellos ven eso, ellos ven como Jesús también, porque Jesús, usted lo nota varias veces comiendo, en reuniones comiendo, pero más que el comer era el participar de esa coinonía y participar de allí, de esas comunidades, para sencillamente enseñar verdades espirituales a través de esas reuniones. El Señor no solamente iba a comer por comer,
Era el momento propicio para participar, para tener esa coinonía, pero a la vez para explicar también las escrituras, para hablar acerca de él mismo, para enseñar acerca de Jesús. Así que el tiempo, más adelante, pues habría de demostrar que digámoslo así, la pieza nueva que es la iglesia, pues no podía coserse en prenda vieja, es decir, en las tradiciones del viejo judaísmo. Algo nuevo está surgiendo, algo nuevo está pasando. Los líderes religiosos están observando un grupo de judíos que están reuniéndose en el templo y se reúnen en las casas y participan, y hay comunidad y hay comunión y hay coinonía entre ellos, y participan y meditan acerca de Jesús, y todas estas cosas lo están observando los líderes religiosos, y dicen: otra secta más de nazarenos, porque Jesús se le conocía como el nazareno, pero de una manera despectiva según los líderes judíos. Era de una manera despectiva. De Nazaret podrá salir algo de bueno, así como a veces nos llaman aquí en Suacha los huachunos. Entonces, hermano querido, eso lo veían ellos. Por eso Jesús les había dicho eso. Ellos no podían tolerar eso. Ellos no lo podían tolerar, y se recuerdan las palabras de Jesús cuando dice: no se puede colocar remiendo nuevo en paño viejo, ni se puede servir vino nuevo en odres viejos. Hablando de sus viejas tradiciones. Que ellos, esas viejas tradiciones, no irían a recibir lo nuevo que había llegado, lo nuevo que había enseñado el Señor Jesucristo, que era la comunión entre ellos, que era la coinonía, que habían sido puestos, como dijo el apóstol Pablo: a esto fuimos llamados, a tener común unión con su Hijo y con el Padre y entre nosotros. Es decir, es un evento nuevo, es un movimiento nuevo que se está dando en Jerusalén, es un movimiento nuevo de un grupo de personas que giran alrededor de un Mesías que ellos habían matado, que lo habían rechazado y que hasta el día de hoy también lo rechazaban, pero a aquellos que habían reconocido su falta, su error, habían ahora participado de esto, y algo nuevo estaba sucediendo, y esto para el Sanedrín era como curioso, era algo extraño. Por eso más adelante mandan llamar a Pedro y a Juan. Más adelante en el capítulo 5 lo vamos a ver, cómo esto lo mandan a llamar, e inclusive les dicen: no hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Cuando lleguemos allá lo explicaremos. Entonces, ellos más tarde, pues daremos allí que Dios, en medio de esa coinonía, en medio de esas reuniones, en medio de esa unión, diremos aquí que Dios les protegía. Dios otorgaba su protección sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Dios los guardaba, y al reunirse allí precisamente era el Señor, tenía todo bajo control, los guardaba precisamente de sus enemigos. ¿De cuáles enemigos? Pues de esos enemigos de la casta sacerdotal, de los sumos sacerdotes. Eso sucedía cuando ellos se reunían. Sus reuniones eran en el templo, sus reuniones eran en las casas, y perseveraban en esa comunión y perseveraban en esa comunicación. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría. ¿Y cómo? Con sencillez de corazón. Oiga, mire qué tremendo. Ese era el poder que les había prometido el Señor Jesucristo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto estaba causando ampollas en medio del liderazgo de los judíos, de esos ortodoxos, de esos fariseos, de esos saduceos, de los celotes. Estaba causando, de los escribas, estaba causando allí pisacallos, verlos a ellos reunidos, ver ese grupo de personas. Hoy en día, ¿cómo nos ven? Es la pregunta. ¿Cómo nos ve el mundo hoy a los cristianos? Desafortunadamente nos ven como otra religión más en el mundo. Así nos ve la gente. Otra religión más en el mundo, un grupo de personas inofensivas, que no le hacen mal a nadie, que están allá reunidos los aleluyas, pero no pasa nada más. No pasa nada más. Es lo único que ven en nosotros. Pero estos estaban causando un impacto tremendo dentro de su comunidad. Los líderes religiosos estaban también siendo allí sacudidos al ver la actitud posterior a la llenura del Espíritu Santo que había en ellos. Mire cómo se evidenció el poder del Espíritu Santo.
Ellos no empezaron a hacer cosas extrañas, ni a mostrar señales externas, temblores, botarse al piso, botar babasa por la boca, ni hacer cosas de ese tipo. Lo expresaron en la actitud, en el día a día, dice que perseveraban cuando. De ahí lo dice claro el texto, hermano. Hechos 2:46 me lo está diciendo claro. Perseverando unánimes cada día. No dice cada 8 días en la iglesia, no, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo, mi querido. Ese es el poder que marca un impacto alrededor de quienes lo tienen. Esto estaba causando eso alrededor de las personas que estaban allí. Esa coinonía que había entre ellos. Nosotros la hemos perdido. Se nos perdió la brújula, mi querido. Se nos perdió. Así que a ellos les parecía, a los líderes religiosos, les parecía muy propio que se reuniesen en los amplios atrios del templo, precisamente a eso, a participar de esa unidad, y que estarían allí precisamente viendo o esperando la venida de su Mesías. Había una profecía y ellos anhelaban verle, ellos esperaban verle. Así que eso en cuanto a la reunión que ellos tenían en el templo. Ahora miremos un poquito sobre lo que no nos gusta tocar casi. La comunidad en cuanto a los bienes. En cuanto a los bienes. Ay, no me hable de eso, no se vaya a desconectar. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, oigan lo que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hacían? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, mira esa palabra cómo juega, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con toda la iglesia. Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es puro evangelismo, mi querido. Evangelismo al 100. Evangelismo al 100. Que parte de una comunidad que está unida, que tiene las cosas en común, que actúan, no que hablan tanto, sino que actúan, mi querido. Actúan, hay acciones, hermano querido. No había estratos sociales dentro de la comunidad cristiana. Hoy sí, hoy somos estratos. Hoy hay estrato 1, estrato 2, estrato 3, estratosfera. Cristianos que ya están prácticamente tocando el dedo de Dios. Eso se ve hoy, hermano, en nuestras comunidades. ¿Y cómo nos están tildando? ¿Cómo nos está diciendo el mundo? Los pastores se están enriqueciendo a costillas del pueblo de Dios. ¿Sí nota? Hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos mostrando? No se puede tapar el sol con un dedo, mi querido. Es la realidad de lo que tenemos hoy como iglesia. Una iglesia corrupta, egocéntrica, egoísta, hermano querido, que no reflejamos pero nada al mundo, mi querido. ¡Qué tristeza! No reflejamos nada al mundo. Hechos 4:32 también lo sustenta. Mire lo que dice. Más adelante en Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles,
y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué tremenda iglesia, hermano. Qué tremendo poder. Aleluya. Qué tremendo poder. Oye, hermano, todos somos egocéntricos. Esto es mío, no me lo toquen. Y ahí ojalá que me toquen lo mío. Así que en los rendidos corazones de estos primeros cristianos, el Espíritu Santo encendió una llama ardiente de amor aquí, que es su primera característica del fruto. Si nota, el Espíritu Santo se evidencia por el fruto. No por tanto que usted hable en lengua, ni que se bote al piso y tiemble y sienta calores, hermano. El Espíritu Santo se evidencia por el fruto, y aquí estos estaban manifestando que empezaron a dar fruto. El primer característica del fruto, el amor, lo estaban evidenciando. Y por algún tiempo este amor pudo anular inclusive el elemento contrario del egoísmo. ¿Cómo se mata el egoísmo, el egocentrismo? Pues, hermano, permitiendo que el fruto del Espíritu Santo, el amor, sea el quien mande, el quien tome la rienda. Así que de tal forma que nadie se interesaba por lo que poseía, nos dice el texto. En cambio, ponía más bien toda su atención en la manera de ayudar a su hermano. Dice que no había ningún necesitado, que no había es decir, el que tenía casas las vendía, repartía y seguía teniendo casas. ¿Sí nota? No quedaba en la ruina, porque dice que no había ningún necesitado. De ahí, y de forma completamente espontánea, empezaban los adinerados a atraer el conjunto de bienes a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los necesitados. Al mismo tiempo, la comunión aquí del Espíritu les impulsaba a reunirse constantemente, de modo que comían, que se comunicaban, que compartían todas las cosas en común. No eran solamente una iglesia, sino también eran una comunidad. ¿Cómo se llaman hoy? ¿Cómo llamamos a nuestros templos? La iglesia. La iglesia. La iglesia puede ser cualquier cosa, mano. Hay iglesias satánicas. Hay iglesias satánicas también. Entonces, hermano, ¿no sería mejor llamarlo nuestra comunidad? Porque tenemos las cosas en común. Pero no solamente que tengamos la fachada ya, el aviso que diga comunidad cristiana tal, sino que verdaderamente se pueda evidenciar por los hechos. No era solamente una iglesia, era una comunidad. Y es el punto que hay que recordar al interpretar algunos incidentes posteriores que se dieron más adelante. Tengamos en cuenta los siguientes puntos acá. Es decir, no había obligación alguna. Es decir, en esta coinonía, en esta comunidad, en cuanto a los bienes materiales, no había ninguna imposición, no había ninguna obligación, no había ninguna ley sobre la venta o los bienes y la entrega del dinero. Nadie estaba obligando. Y recordemos por allá en Hechos 5:4, donde una parejita vendieron y empezaron a esconder alguito. Por allá dice en Hechos 5:4, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Sí? Nadie lo estaba obligando. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí nota? De esa parejita que vendió los bienes por allá cuando lleguemos a Hechos 5 y escondieron la mitad, no llevar. Entonces, hermano querido, nadie los estaba obligando. De hecho, nadie imponía que tenían que vender. No era una imposición, esto surgía del corazón. Cada uno obraba movido precisamente por el espíritu espontáneo de comunión. Había eso fluía, era un fruto del Espíritu Santo. Eso ni siquiera salía de ellos. Eso no era ni siquiera de ellos que salía, era el Espíritu Santo quien estaba obrando en y a través de ellos. Ahora, no formaban, pues tampoco se estaba formando la primera, digamos así, sociedad comunista. Es decir,
¿Alguien ha notado la diferencia de esta forma de comunismo? Es decir, el comunista dice, oiga lo que dice el comunista dice, dame lo que tú tienes. Y el cristiano rico decía en su tiempo al hermano pobre, toma lo que yo tengo. No se estaba forjando ni el comunismo allí. Sencillamente el comunismo dice, deme lo que usted tiene para repartirlo a los pobres. No, el cristiano decía, toma lo que yo tengo, que es diferente, totalmente distinto. Lo otro que vemos acá, en esta reacción, es que como no había ley, ley que exigiera el reparto, ni siquiera en la comunidad de Jerusalén, entonces esto se forjó más bien al calor de un amor ágape, de un amor ardiente, y menos aún ley para la iglesia en los tiempos posteriores. Y hasta el día de hoy no hay ley. Esto tiene que surgir, a usted no tienen que imponerle que venda su casita y se lo lleve allá a la iglesia, hermano. Ojo con eso. Si a usted le están diciendo, se lo están robando, mi querido. Y cada uno tiene el pastor que se merece. Entonces, si usted va a ser de los que... Es que en la iglesia me obliga. No, en la iglesia no se obliga a nadie. A nadie, hermano querido. Eso tiene que fluir. Tiene que ser espontáneo, mi querido. Tiene que salir del corazón, del resultado del fruto del Espíritu Santo en cuanto a su característica del amor. Pero permanece el amor, inclusive más que la misma ley. Es decir, debe permanecer y perdurar el amor, como dice por allá mismo el apóstol Pablo. Tiene que perseverar inclusive más que la fe y aunque la misma esperanza. Que ese amor debería vencer el egoísmo y el egocentrismo que tanto tenemos hoy a la orden del día dentro de nuestras comunidades cristianas. Así que eso hace el Espíritu Santo. Nos ayuda a realizar esas obras que Dios ya preparó de antemano. Y a la primera iglesia, en cuanto a su poder espiritual, por allá primera de Juan también habla acerca de esto, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí nota lo que dice el apóstol Juan? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Menos mal que la Biblia es la que habla solita. Ella habla sola, hermano. Ella le pone un micrófono y empieza a hablar, hermano. Ella habla solita. En esto hemos conocido realmente el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que lo que recalcan aquí las enseñanzas del apóstol Pablo sobre el tema es que cada creyente ha de reconocer que es mayordomo del Señor. Nada nos podemos llevar. Y a los efectos de todo cuanto posee, que ha de administrar con sabiduría y con amor y con miras a la extensión misma del reino de Dios. Es la única manera, hermano querido. ¿Cómo nos ve la gente? De afuera hago esa nueva pregunta. Así que humanamente hablando, vamos a hablar humanamente, la comunidad de Jerusalén, donde nace la iglesia, pues más adelante la vemos que no constituye prácticamente un éxito en cuanto a bienes materiales. Nos damos cuenta que años más tarde la vemos que es una iglesia sumida constantemente precisamente en la pobreza. La iglesia de Jerusalén, necesitada de la ayuda de los cristianos gentiles. Y de hecho fueron los cristianos gentiles, mire qué tremendo eso, los judíos que tanto odiaban a los gentiles, ahora los gentiles son los que están ayudando a la iglesia en Jerusalén. En Hechos 11, adelantemos un poquito, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11:29. Y en Romanos 15:25 dice, mas ahora voy a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos,
porque Macedonia y Acaya, miren los gentiles, gente que nada que ver, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí nota? La iglesia donde, ¿cómo conocieron los de Macedonia y Acaya al Señor? Pues hermano, del surgimiento de la iglesia de Jerusalén. El Señor dijo, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y se extendería hasta lo último de la tierra. En este caso, Macedonia y Acaya, fuera de Jerusalén, fuera del pueblo judío, ahora a los gentiles. Y estaban tan agradecidos esos gentiles, que les hubiese llegado la salvación, que les hubiese llegado ese mensaje que predicó Pedro en su primer momento, que les hubiese llegado ese mensaje y el conocimiento de ese Jesucristo que los judíos mataron. Y esto también lo llevó a tomar decisiones y también a participar como lo participó la iglesia primitiva. ¿Sí nota? ¿Sí nota lo que causa verdaderamente un corazón lleno del Espíritu Santo? Debe causar eso. ¿Será que hoy nos falta Espíritu Santo? ¿Será que hoy no estamos tan llenos del Espíritu Santo, que somos tan egoístas, tan egocéntricos, tan ensimismados cada uno? Lo mío, mío, mío y no lo mío. Y soy bendecido, bendecido, y a veces hasta le restregamos las bendiciones al hermano, le decimos, es que yo sí soy bendecido. Dios nos ayude. Dios ha querido colocar en el portal de la iglesia y por medio de una hermosa experiencia vivida, vida, práctica, este gran lema. Miren el aviso que el Señor quiere colocar en nuestras comunidades evangélicas. El aviso, mira, ahí se lo regalo para que lo mande a hacer. El aviso que el Señor mismo quiere colocar en nuestras comunidades. No solamente que diga, comunidad cristiana no sé cuál, comunidad cristiana sí sé cuándo, y solamente nos conocen como iglesias cristianas. ¿Sabe cuál es el aviso que el Señor quiere colocar? El lema que el Señor quiere colocar en la fachada de nuestras comunidades. El siguiente dice, el amor en el poder del Espíritu vence el egoísmo. Ese es el rótulo, el lema que el Señor quiere colocar en nuestras comunidades. El amor en el poder del Espíritu vence el egoísmo. Que Dios nos ayude, mis queridos. Que Dios nos ayude. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, en esto conocerán que son mis discípulos, en que haya amor los unos dentro de la iglesia por los otros fuera de la iglesia. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te pedimos nos perdones, bendito Señor, porque se nos perdió la brújula, se nos perdió el sentido de lo que significa ser cristiano, se nos perdió el sentido de la misión que tú nos has encomendado, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. El mundo nos ve no como tú quieres que nos vean. No nos ven como una comunidad. Nos ven, Señor, como una empresa que hace dinero, donde unos se lucran y muestran sus lucros, Señor Dios de la gloria, ofendiendo así la cruz de Cristo, Padre amado. Qué tremendo, bendito Señor. Perdónanos porque así nos ve el mundo, bendito Señor. ¿Cómo podemos cada vez que vamos a hablar a la gente de Cristo? Porque la gente, Señor de la gloria, lo primero que nos dice es que esos pastores son ladrones, es que esos cristianos son ladrones, Dios de los cielos. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria. Ayúdanos porque, Señor, no estamos reflejando a Cristo, estamos dejando a Cristo en vergüenza en este mundo, Padre amado. Y te pedimos nos perdones, bendito Señor, porque nos hemos dejado abrazar por el egoísmo, por el egocentrismo, por la avaricia, por la idolatría, por la religiosidad. Y eso es lo que este mundo está viendo, Padre amado, de tu pueblo, bendito Señor. Qué vergüenza, Padre amado. Señor Dios de la gloria, perdónanos, bendito Señor, Dios de la gloria, perdónanos porque eso es lo que el mundo ve en el pueblo de Dios, bendito Señor.
Señor, extiende tu misericordia, que realmente podamos volver, Señor, a los viejos rudimentos, a la senda antigua. Señor Dios de la gloria, estos eventos que se dieron en Pentecostés no han pasado de moda, como dicen algunos, como algunos pretenden, bendito Señor, para de alguna manera justificar su egoísmo, su egocentrismo. Algunos dicen, eso fue para ese tiempo, eso fue en los tiempos de allá, con un fin específico. Por supuesto que sí, pero el principio se mantiene. El amor los unos por los otros se mantiene, bendito Señor, hasta el día de hoy, y lo hemos perdido. Perdónanos, lávanos, límpianos, Señor Dios de la gloria, y muévenos, Señor Dios de los cielos, a volver a la senda antigua, a volver como la iglesia de poder. Y el poder de esta iglesia, Padre amado, se evidenciaba porque había unión, había comunión, había partimiento y compartimiento entre ellos, y esto la gente de alrededor lo estaba viendo, y dice la Biblia claramente, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente quería participar de esa comunidad, la gente estaba interesada en esa comunidad, en medio de un imperio opresor, en medio de un imperio mentiroso, en medio de un imperio cruel. La gente veía en un grupo de personas que habían sido tocadas por el Espíritu Santo, cómo reaccionaron, cómo evidenciaron el fruto del Espíritu, y la gente decía, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser como ellos. Y el texto dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Desafortunadamente hoy es todo lo contrario. Hoy, Señor, el Señor en aquellos tiempos añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hoy muy seguramente el diablo está sacando de la iglesia los que han de ser perdidos, porque la gente está cansada de ver tanto egocentrismo y egoísmo dentro de nuestras comunidades. Y dicen, me voy de aquí porque veo más de lo mismo. ¿Cuántas veces he podido yo hablar con personas que han sido cristianas y fueron maltratadas, bendito Señor, por sus líderes? Dijeron, no, porque allá nos obligaban a que teníamos que dar, a que teníamos que hacer. Y el pastor cada día más rico y cada día más intocable. No se podía tocar, no se podía mirar. Dios de la gloria, tocaba pedir cita para hablar con él. Señor Dios de la gloria, perdónanos. De verdad, de veras hemos perdido la brújula. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a volver a la senda antigua, Señor. Ayúdanos verdaderamente a hacer una iglesia de impacto. Hacer la iglesia, Señor, verdaderamente que, Señor de la gloria, que impacta a estas comunidades de gente que necesita de Cristo. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos. Ellos, bendito Señor, tienen un concepto muy veraz, no podemos decir que equivocado, porque no están equivocados. Cuando yo hablo con personas y me dicen, es que esos pastores roban, tienen razón, los pastores roban, aunque no todos, pero desafortunadamente vivimos en medio de una cultura donde somos especialistas en generalizar. Cuando el soldado Ramírez comete un error, no dicen el soldado Ramírez la embarró, dicen el Ejército Nacional de Colombia es malo. Y se generaliza, desafortunadamente. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor, a volver, a recuperar lo antiguo, a recuperar lo que tú nos entregaste, bendito Señor, Dios de la gloria. Y en esto nos conocerán, y la gente, Señor, querrá decir, yo también quiero ser partícipe de esta comunidad. Señor, a ti la gloria en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les bendiga, que el Señor los guarde. Un feliz día, la gracia, la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Chao, mis amados, un abracito, bendición.